Si no formaste una familia, joven, adolescente, niño, hay un camino previo que se debe caminar. No es cuestión de salir cuando a uno se le ocurra, sino hay un camino seguro para salir a formar una familia. Hay una formación previa y hay valores que un día tendrán que tener para tener una familia sana. David, en el Salmo 127, habla un poco de que los hijos son como flechas en mano de valiente. Los hijos son flechas en manos de valientes. Para formar una flecha era necesario hacer un trabajo previo. Se conseguía una vara, se la enderezaba, se la pulía, se le hacía la parte de la punta, se le hacía la parte de la cola, que se le ponían algunas plumas para que vaya en dirección. La palabra habla que de los hijos son como flechas. Pero si los hijos son como flechas, la palabra no lo dice. ¿Los padres qué serán? ¿Qué es lo que lanza una flecha? El arco, claro, el arco. Los padres son como el arco, que va a lanzar una flecha más lejos o más cerca, de acuerdo a la mejor o la peor constitución que tenga. Y para formar un arco había algunas formas que debía hacerse. El arco era formado de una madera, de un pedazo de palo que se cortaba de un árbol y luego se lo formaba. Ese pedazo de palo que se cortaba de un árbol, era necesario cortarlo. No podía conseguir un palo y arrastrarlo con árbol y todo. Por eso la palabra dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Ese palo, esa vara, es semejante al varón, al hombre, y que se saca. Y chicas, tengan en cuenta, cuando busquen un varón para tener una familia, ustedes miren la procedencia. No es cuestión de encontrar cualquiera en cualquier lado, cosa que me saque a la libertad y que tenga, porque va a crearse problemas más graves. Hay un dicho que dice: de tal palo está la astilla. No hay astilla que sea mejor que el palo de donde se saca. Chicas, tengan en cuenta. Por eso empezamos viendo cómo se forma un joven, alguien que no tiene familia, un soltero. Por empezar, aprendamos a ver bien. Dijimos que no era cuestión de salir de casa solo para solucionar o intentar solucionar problemas. El que iba a hacer un arco buscaba el mejor palo, uno derecho, pero del mejor árbol, un árbol que le sirviera, no de un árbol flojito, no de un árbol blandito, que mañana ese trabajo que hacía en esa vara no serviría para nada porque se quebraría. Por favor, jóvenes, chicas, busquen, esperen en el Señor, oren. De todas maneras hay que orar, de todas maneras hay que esperar, de todas maneras hay que elegir bien, porque elegir mal será para que mañana te vaya mal. Por eso el que iba a hacer un arco elegía el mejor árbol y cortaba de él el mejor poste, el mejor pedazo
lo desgajaba, le sacaba los nudos y lo afilaba en los extremos. Y dice el relato de quien sabe que se lo limpiaba y se lo pulía y se lo afilaba, pero del lado interior, no del de afuera, porque se corría el riesgo de que mañana se quiebre esa vara. Se le limpiaba del lado de adentro. Querido varón, la sanidad interior es de adentro. Lo que hay que quitar es de adentro, para mañana hacer una vara que sirva y no se quiebre, y lance los hijos al blanco. Por eso la limpieza, la sanidad interior es de adentro, del alma. Quitar todo aquello que nos sirva, aspereza, uniones, cosas que nos sirvan. Y el que hacía el arco afilaba esa vara en las puntas para que sea flexible. Varones, es necesario que el varón sea flexible, no duro, no tosco. A veces creemos que un varón es ser duro, es mostrarse duro, inflexible. No, el que hacía un arco limpiaba esa vara del lado de adentro y la pulía y la afinaba para que sea flexible. Toda flexione al mismo tiempo, si no, se quebraba. Queridos varones, importante sanidad interior. Importante dejar de ser rudo, tosco, o pensar que el hombre, por ser hombre, mientras más rudo, más malo, más tosco sea, mejor le va a ir. Es gravísimo pensar de esta manera, porque la palabra habla de otra forma. Formar luego una cuerda. Y se formaba una cuerda, ¿sabe cómo? El que buscaba partes, gajos de un arbolito que se llamaba ortiga, y de allí sacaba varillas flexibles para hacer la cuerda. Y la cuerda es semejante, o la aplicamos a la mujer, ¿no? Más blanda, más flexible, pero a veces espinosa, ¿no? ¿Cuántas espinas tiene la ortiga? Se la ponía en el agua, se le limpiaba las espinas, se desgajaba, se hacía tiras y con esas tiras se hacía una cuerda. Qué importante. Una parte dura de un árbol que se hacía flexible, una parte blanda y tal vez corta que se unía y se la hacía larga. Y cada uno cumplía una función. La vara se flexionaba y la cuerda se estiraba. Y para que haya un buen matrimonio, el varón tiene que flexionarse y la mujer tiene que estirarse. A veces los hijos la estiran, a veces la estiran mucho, a veces parece que se van a cortar. Pero ¿sabe una cosa? Que el arco tenía dos partes importantes, pero la tercera, la más importante, era la unión. Esa unión que unía a la vara con la cuerda, dos elementos totalmente diferentes. Pero esa unión era la que mantenía a ese arco flexible y disponible para estirarse tanto como necesitaba la flecha para lanzarla lejos. Imagínense que en el momento de estirarse se soltaba la unión. ¿A dónde iba a parar esa cuerda, esa flecha? Caía ahí. Y a veces nos pasa lo mismo en la familia. Porque hombres rudos, mujeres inflexibles, y que ninguno cede. Y para colmo, porque quien hace la unión es el Espíritu Santo, es Dios. Se unirá un hombre a una mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Imagínense ese arco.
unido, bien firme en sus extremos. La cuerda tiraba, la vara se inclinaba, pero la flecha salía lejos y llegaba al blanco. Queridos papás, queridos mamás, el papá sabrá lo que corresponde, la mamá también, pero si no hay una unión en Cristo, por eso es la necesidad que se casen y que reciban la bendición del Señor. Hoy es muy común que no se casen, se unan nomás, pero si Dios no edificare la casa, dice la palabra, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica tu casa, si Él no hace la unión, si no estás en oración permanente, en busca de la voluntad del Señor, pues pronto se desliga la vara de la cuerda, se rompe. ¿Y sabe quién paga las consecuencias más pronto? Ese hijo que no sabe a dónde va a ir a parar, que no tiene dirección porque no le dimos dirección. Y va a caer ahí, no va a llegar nunca al blanco. Por favor, papás, tengamos en cuenta que nunca se rompa la unidad. Que oremos permanentemente para que el Espíritu Santo produzca esa unión irresistible. Que nunca se rompa. Para que nuestros hijos den en el blanco. Con razón el proceso, ¿no? Con razón dice que los hijos son como saetas en manos de valiente. ¿Sabe quién es el valiente? El papá y la mamá, que va a lanzar esos hijos al blanco. Si se preocupa por darle dirección, por darle instrucción, por darle enseñanza, por no obligarlos a que dejen la casa porque son grandes, porque saldrán a hacer desastres afuera, a tenerlo porque los hijos son herencia de Dios, pero son valientes en nuestras manos. Si tenés hijos, te lo dio el Señor, cuídalo como que son del Señor, instruílo como que un día el Señor te va a demandar. Por eso, papá, no nos apuremos a lanzar a nuestros hijos. Hijos, no se apuren a irse de la casa. Esperen el momento oportuno. Busquen, elijan una vara firme, flexible, no un duro, tosco, malo porque es malo, porque es macho, porque es hombre. Esto no sirve para hacer una familia sana. Busque un hombre flexible, un hombre lleno del Espíritu Santo y de Dios. Espérelo y espere los tiempos y no se apresuren, que para todo hay tiempo. Y si la carne le tira y le apura o lo apura, espere, porque después cuando se case tendrá 50, 60 años para darle placer a su carne, porque así dice la palabra. Que no se niegue el varón a la mujer, que el hombre tenga placer en la mujer de su juventud. Que no ande escapando y dando placer a su cuerpo en cualquier lado. Hay mucha, pero muchísima enseñanza en la palabra. Lo peor que puede hacer un joven es apurarse. Lo peor que puede hacer un papá es apurar a sus hijos, porque algún día se pagarán los resultados. De la misma manera que esta flecha, este arco tenía un proceso, hay un proceso previo adecuado para el varón y para la mujer, para el papá y para la mamá. Algunos padres, y esto es para los padres, algunos padres se han esforzado mucho para formar a sus hijos. Aquí hay padres que se han esforzado y que tienen hijos valientes, flechas que van al blanco. Algunos padres se han esforzado, gloria a Dios. Otros padres, porque a veces hay padres que no conocieron al Señor
Y hay muchos que vienen de familia que nunca recibieron una palabra de Dios y un consejo de Dios. Pudieron recibir consejos, pero tal vez no el consejo de Dios. Entonces hay padres que por no conocer o por desconocimiento no dieron instrucción a sus hijos. Pero hay algo seguro, así el padre le dio buena dirección o no, hay algo seguro, que ese hijo, cuando salga a formar una familia, va a cometer probablemente los mismos errores que vio dentro de su casa. Y esto no es sano. Así que tengamos en cuenta, cuando un hijo salga de la mejor o de la peor manera, debajo el cuidado de sus padres, si no vio un buen ejemplo, seguramente va a cometer los mismos errores. Si vio ejemplos que no fueron sanos, no va a tener un parámetro para medir entre lo bueno y lo malo. Por esto también va a nosotros padres. Démosle a nuestros hijos no solo consejos, porque a veces los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y a veces nuestras palabras pueden ser buenas, pero lo que ven habla mucho más fuerte de lo que decimos muchas veces. Para que los hijos tengan un buen futuro, vamos enderezando hacia ver cómo es esto. Para que los hijos tengan un buen futuro, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le tenemos que enseñar? Mire, si solo a sus hijos le enseña la palabra, y si solo busca que sus hijos tengan el fruto del Espíritu Santo, mañana le toque lo que le toque, difícil o fácil, tiempos difíciles de prueba, una familia difícil, enfermedades, pero si el joven aprendió que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. Si el joven, si ustedes chicos aprenden a practicar el fruto del Espíritu Santo, tengan seguridad que mañana les va a ir bien. Porque si la unión es el Espíritu Santo, la palabra y la verdad de la palabra, no nos puede ir mal. Entonces, mucho más allá que enseñar buenas costumbres y buenas prácticas, el padre tiene que tener la visión suficiente para enseñarle a sus hijos a que renuncien a su vida pasada, se dejen moldear y que tengan el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando el joven llega al matrimonio y la joven llega al matrimonio y tiene amor y tiene paz y tiene paciencia y tiene mansedumbre, como dice el dicho, cuando dos quieren, dos pueden, pero cuando uno no quiere, dos no pueden. Y si dos quieren pelear y no tienen mansedumbre, se hará un caos en esa casa. Y si dos quieren tener la razón, será un caos esa familia. Pero si uno de los dos tiene el fruto del Espíritu Santo, el otro, aunque quiera guerra, no tendrá guerra, porque el otro le presentará paz, le presentará mansedumbre, le presentará templanza. Esa es la mejor preparación, chicos, para que mañana tengan familias sanas. Hoy empiecen a practicar el fruto del Espíritu en su vida. Y cuando mañana lleguen al matrimonio, entonces sí, seguramente le va a ir bien. Aunque algunos problemas se presenten, pero van a saber afrontarlo con la dirección del Señor. Dice el consejo de la palabra, Pablo a Timoteo: mas tú sé ejemplo
jóvenes, sean ejemplo en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Qué mejor preparación para tener una familia sana. Desde hoy empezar a ser un ejemplo entre la familia, entre los hermanos, entre la sociedad. Tú sé ejemplo en lo que dices. Qué feo es ser mentiroso. Qué difícil es encontrarse con alguien que miente y que no sabes si te dice la verdad o no. Alguien que te dice que te ama, pero no sabes si es verdad. Alguien que te dice que es fiel y no sabes si es verdad. ¿Cómo formar una familia sana si hay alguien que dice lo que no es? Te amo mucho es lo que se dice cuando se conoce a alguien. Son lo mejor, lo más hermoso que encontré. Pero en verdad es así. Lo que decimos es simplemente para que el otro nos acepte. Pero tú, joven, para que te vaya bien, sé ejemplo en lo que dices, en la forma que vives. Qué fácil es engañar a alguien que está lejos y que cada tanto lo veo, o como hoy ocurre, por mensajitos o por Facebook y no sé cuántas cosas, se conocen los chicos, las parejas y luego se casan. Y no fueron ejemplo de lo que viven. Sé ejemplo. ¿Cómo vivís? Seguro te va a ir bien mañana si vivís de acuerdo a la palabra. Sé ejemplo en amor. Pero amor para los que tenés cerca. Mañana te juntarás con alguien que está lejos y que tal vez fue formado de una manera totalmente diferente. Y habrá que amar. Sé ejemplo en amor desde hoy. Si hoy no soportás, nos amás a los que están cerca, ¿cómo vas a amar a alguien que va a ser totalmente diferente mañana? Sé ejemplo en pureza. ¿Sabes lo que es ser ejemplo en pureza, chico? Hermano, soltero, ser puro, no apurarse. No apurarse, como dijimos recién, hay tiempo, para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Sé ejemplo en pureza. ¿Y sabe cómo se empieza siendo ejemplo en pureza? Hoy, manejando esto, manejando lo que se ve, manejando a dónde vamos y dónde nos metemos. Porque la pureza no es solamente no hacer algunas cosas, sino ser ejemplo en lo que se hace y en lo que se dice. Y hoy la pureza se pierde cuando damos vuelta en un montón de lados que nos perturba la mente. Y luego la pureza se pierde porque cuando llega la oportunidad tenemos la mente tan perdida que no sabemos medir lo que es bueno ni lo que es malo. Tengamos en cuenta estas cosas. De esta manera el varón y la mujer tendrán herramientas. ¿Te diste cuenta? De esta manera el varón y la mujer tendrán herramientas para empezar una familia. Tener el fruto del Espíritu, ser ejemplo en palabra, en conducta, en pureza. Y bueno, si somos ejemplo en esto, cuando tengamos una familia, no tendremos muchos problemas. No repetiremos historia. Por eso hoy, chicos jóvenes, busquen al Señor. Y si no tienen buenos ejemplos, será la forma que el Señor los está tratando, porque muchas veces no nos gusta el entorno, pero el Señor siempre nos trata de la manera más difícil
y de la manera más impensada que nosotros creamos. Las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los entornos nos van tratando. Déjense tratar por el Señor, porque salir apurado le puede costar mucho más caro. Podrán mañana construir familias diferentes o sanas conforme la voluntad del Señor.